Soto, Santiago. Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes aquí en Oriente Feijó. Por aquí, Feijó. Muito boa noite, amados irmãos presentes aqui em Regente Feijó. En la República del Brasil. Es para mí una bendición grande estar con ustedes, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo espiritual, alrededor de la palabra de Dios. Leemos en San Juan capítulo 5, versos 24 en adelante, donde nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Na verdade, eu digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. De cierto os digo. Na verdade os digo, bien la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim Deus também ao Filho ter a vida em si mesmo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Otro es el que testifica acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Y leemos en el capítulo 6 de San Juan, E veremos o capítulo 6 de São João, versos 67 en adelante, do verso 67 em diante, donde dice Jesús: onde Jesus diz: dijo entonces Jesús a los 12, Então disse Jesus aos 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Quereis vós também retirar-vos? Le respondió Simón Pedro:
Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Senhor, para quem iremos nós? Tú tienes palabras de vida eterna. Tu tens as palavras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra y nos permita entenderla. e permita-nos entendê-la. Nuestro tema es O nosso tema é la palabra de vida eterna. a palavra de vida eterna. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se, eu Hemos visto Deus, quién es el que tiene la palabra de vida eterna. quem é o que tem a palavra de vida eterna? Hemos visto que Cristo tiene la palabra de vida eterna, Diz que Cristo é o que tem a palavra de vida eterna. porque Él es el verbo, la palabra que se hizo carne, Porque ele é o verbo, a palavra que se fez carne. y cuando la palabra se hace carne, Quando a palavra se faz carne, en el profeta mensajero o profeta mensageiro de la edad o dispensación correspondiente, da era ou dispensação correspondente, por medio de ese mensajero, através desse mensageiro, se expresa expressa-se. y viene en la forma de mensaje esa palabra, Essa palavra vem de forma de mensagem. y ese es el mensaje E essa é a mensagem de vida eterna de vida eterna para todo hijo e hija de Dios para todo filho e filha de Deus que vive en ese tiempo. que vive nesse tempo. La palabra de vida eterna A palavra de vida sale por medio del mensajero sai através do mensageiro correspondiente correspondente al tiempo en que es manifestada esa palabra. ao tempo em que essa palavra é manifestada. Ahora podemos ver Agora podemos ver que de edad en edad que de era em era y de dispensación en dispensación, de dispensação Dios ha enviado un mensajero, Deus ha enviado mensageiro un profeta, a profeta y los que han recibido a ese profeta, e os que têm recebido esse profeta recompensa de profeta han recibido. têm recebido recompensa de profeta. Los que no lo han recibido, Os que não o têm recebido, entonces no han recibido la bendición de Dios, então não têm recebido a bênção de Deus, porque no escucharon porque não escutaram la voz de Dios, a voz de Deus, la palabra de vida eterna, a palavra de vida eterna, por medio del mensajero que Dios les envió. através do mensageiro que Deus lhes En Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12, Em Zacarias, no capítulo 7, verso 11 ao 12, nos dice, nos diz: pero no quisieron escuchar, mas não quiseram escutar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. eles, porém, não quiseram escutar, e deram o ombro rebelde, e subverteram seus ouvidos para que não ouvissem. Y pusieron su corazón como diamante, Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por medio de los profetas primeros. mediante os profetas precedentes. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Onde veio a grande ira de Jeová dos Exércitos. Las personas As pessoas que reciben al mensajero que Dios envía que recebem o mensageiro que Deus envia son bienaventurados, são bem-aventurados, porque reciben porque recebem los beneficios os benefícios para los cuales Dios envía ese profeta. para os quais Deus envia esse profeta. Recibe recompensa de profeta, Recebem recompensa de profeta, pero los que lo rechazan mas aqueles que o rejeitam pierden esas bendiciones perdem essas bênçãos. y viene la ira de Dios E aí Deus sobre las personas sobre as pessoas que lo han rechazado, que o rejeitaram. porque no han rechazado a un hombre, Porque não rejeitaram o homem, sino que han rechazado mas rejeitaram al que envió aquele que enviou, ese hombre, ese profeta. O sea, han rechazado ou seja, rejeitaram a Dios. Deus. Ahora podemos ver Agora podemos ver que cuando Dios envía un mensajero que quando Deus envia um mensageiro para una edad para uma época o una dispensación, ou uma dispensação, viene una bendición grande de parte de Dios para el pueblo. vem uma grande bênção da parte de Deus para o povo. Y el que es de Dios, E o que é de Deus? la voz de Dios oye. Ouve a voz de Deus.
Por eso dice la Escritura en Apocalipsis, Por isso a Escritura diz em Apocalipse, el que tiene oídos para oír, aquele que tem ouvidos para ouvir, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lo que el Espíritu dice a la iglesia, O que o Espírito diz à igreja, toda persona está llamada a escuchar. toda pessoa está chamada a escutar. Y lo dice por medio del mensajero E o diz através do mensageiro, que él envía para ese tiempo. que ele envia para esse tempo. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo viene la palabra de vida como a palavra de vida vem para el pueblo. para o povo, Viene de edad en edad vem de era em era, y de dispensación en dispensación de dispensação em dispensação, a través de la manifestación de Dios da manifestação de Deus en el mensajero que él envía. no mensageiro que ele envia. Para el tiempo en que Dios envía un mensajero, Para o tempo em que Deus envia um mensageiro, hay hambre a força y sed espiritual espiritual de oír la palabra de Dios de ouvir a palavra de Deus correspondiente para ese tiempo. correspondente a esse tempo. Y esa palabra viene Essa palavra en un mensajero, em um mensageiro, porque no hará nada del Señor Jehová porque não fará o Senhor sin que revele sus secretos sem que revele os seus segredos a sus siervos, sus profetas. a seus servos. Amós capítulo 3, verso 7. Amós capítulo 3, verso Y Amós capítulo 8, verso 11, e Amós capítulo 8, dice que habrá hambre diz que haverá y sed, e sede, no hambre y sed não fome e sede, de pan y agua, de pão e água. sino de oír la palabra de Dios. La palabra de Dios que corresponde a ese tiempo. Para cada tiempo, Para cada tempo, Dios tiene palabra Deus tem palavra para el pueblo. para o povo. Y ahora, E agora, Cristo nos dijo, Cristo disse, citando lo que Dios había dicho por el profeta Moisés, citando o que Deus dissera através do profeta Moisés, en Deuteronomio capítulo 8, em Deuteronômio capítulo 8, ahora Jesús en San Mateo capítulo 4, verso 4, agora Jesus em São Mateus no capítulo 4, verso 4, y San Lucas capítulo 4, verso 4, e São Lucas capítulo 4, verso 4, dice, no solamente de pan vivir el hombre, não somente com viverá, sino de oír la palabra de Dios. mas de ouvir a palavra de Deus. Es necesario É necessário que el ser humano comprenda que o ser humano compreenda que está creado por Dios que está criado por Deus y por consiguiente e, por conseguinte, el ser humano o ser humano tiene cuerpo, tem corpo, tiene espíritu tem espírito y tiene alma. e tem alma. O sea que el ser humano Ou seja, que o ser humano está compuesto está composto en esa forma triple. desta forma tríplice. Lo más importante del ser humano O mais importante do ser humano no es el cuerpo físico. não é o corpo. El cuerpo físico O corpo físico es mortal, é mortal, temporal temporário y corruptible. e corruptível. Es por un tiempo É por um tempo que tenemos este cuerpo que temos esse corpo mortal mortal. y es para hacer contacto E é para fazer contacto con la vida eterna, com a vida eterna. escuchar la palabra de vida eterna Estudar a palavra de vida eterna. y así E assim cumplirse en nosotros se cumprir em nós lo dicho por Jesucristo o dito por Jesus Cristo. cuando dijo Quando disse en San Juan capítulo 5 verso 24, em São João capítulo 5, no verso 24, de cierto os digo, na verdade nos diz, el que oye mi palabra y cree al que me envió, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tiene vida eterna tem a vida eterna. y no vendrá a condenación, Não entrará em condenação, mas ha pasado mas passou de muerte da morte a vida. para a vida. Vean cómo se hace contacto con la vida eterna, Vejam como se faz contato com a vida eterna. escuchando E escutando y recibiendo e recebendo en el alma na alma esa palabra de vida a eterna, palavra de Deus, que es el mensaje de Dios que é a mensagem para el tiempo que aún le toca vivir, que a pessoa que corresponde viver, el cual viene a qual por medio del mensajero através do mensageiro correspondiente a ese tiempo. correspondente a esse tempo. Cristo en una ocasión, Cristo, em uma ocasião, en San Juan capítulo 10, verso 14 al 16, em São João capítulo 10, verso 14 ao 16, dijo, yo soy el buen pastor eu sou o bom pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce assim como o Pai y yo conozco al Padre, também conhece o Pai.
y pongo mi vida por las ovejas. dou a minha vida pelas ovelhas. También tengo otras ovejas Ainda tem outras ovelhas que no son de este redil, que não são deste aprisco, o sea que no son del pueblo hebreo, ou seja, que não são do povo, son del pueblo gentil. são do povo gentil. Aquellos también debo traer Também me convém agregar estas. y oirán mi voz, Elas ouvirão y habrá un rebaño y un pastor. e haverá rebanho e pastor. ¿Y cómo vamos a escuchar la voz de Cristo? E como escutaremos a voz de Cristo? Esas palabras de vida eterna. Estas palavras de vida eterna. Si Cristo murió, Se Cristo morreu, resucitó ressuscitou, y ascendió al cielo, subiu ao céu, ¿cómo vamos a escucharlo? escutaremos Por medio del mensajero através do mensageiro que Él envía para el tiempo en que aún le toca vivir. que corresponde à pessoa viver. Si estuviésemos viviendo en el tiempo de San Pablo, Se estivéssemos vivendo no tempo de São Paulo, escuchábamos la voz de Cristo escutaríamos a voz a través de San Pablo en la primera edad de la iglesia gentil. da igreja gentil. Así ha venido la voz de Cristo Assim a voz de Cristo veio para la primera edad para a primeira era y para la segunda edad. e para a segunda era. La voz de Cristo A voz de Cristo vino por medio veio através del mensajero Ireneo do mensageiro divino. para la segunda edad de la iglesia gentil. A segunda era da igreja, Y así como en la primera edad estuvo en Asia Menor, e assim como a primeira manifestado en San Pablo, hablando y llamando y juntando a sus hijos y sus hijos, recibiendo la palabra de vida eterna y siendo sellados en el cuerpo místico de Cristo por el Espíritu Santo, sellados con vida eterna, porque escucharon la palabra de vida eterna. Luego, en Francia, envió Cristo a Ireneo y se manifestó por medio de Ireneo y habló la palabra de vida eterna. Y los que eran de Dios escucharon la voz de Dios por medio de Ireneo. Y así fue de edad en edad. Luego pasó a Hungría y también parte en Francia, donde Martín ministró. Y Cristo habló por medio de Martín y se escuchó la palabra de vida eterna, la palabra de Cristo, que es el que tiene vida eterna, llamando y juntando a sus escogidos, los cuales recibieron esa palabra y fueron sellados en el reino de Dios. Recibieron a Cristo como su Salvador, lavaron sus pecados en la sangre de Cristo y recibieron su Espíritu Santo y por consiguiente nacieron de nuevo. Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención, para el día posterior, ser resucitados en un cuerpo eterno. Luego pasamos a la cuarta edad en Irlanda y Escocia, donde Dios habló por medio de Colombo. La voz de Cristo, esa palabra de vida eterna, estuvo siendo escuchada por medio de Colombo en Irlanda y Escocia, y los que eran de Dios en aquel tiempo escucharon la voz de Cristo, la palabra de vida eterna, y fueron sellados en el reino de Dios. Luego pasó a Alemania Cristo en Espíritu Santo y habló por medio de Lutero y llamó junto a sus escogidos de ese tiempo, los cuales escucharon la palabra de vida eterna. Luego pasó a Inglaterra y por medio de Wesley habló y llamó junto a sus ovejas, las cuales escucharon su voz. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo Jesucristo. Y él dijo, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Por qué? Porque ellas escucharán la voz de Cristo, la voz del buen pastor. Dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora vean cómo la voz de Cristo ha estado siendo escuchada por las ovejas de Jesucristo, por los hijos de Dios, durante las 7 edades de la iglesia única. Luego vino a Norteamérica, y por medio del reverendo William Branham, Jesucristo de Espíritu Santo habló, y llamó junto a sus ovejas de la 7ª edad de la iglesia gentil. Y ahora para este tiempo final,
Él nos dice, con esa voz de trompeta, en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y por medio de quién estará hablándonos aquí en la edad de la piedra angular. Él dice que nos hablará, nos dará a conocer todas las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido. Vamos a ver por medio de quién estará hablándonos todas estas cosas, porque el instrumento que él tenga para este tiempo final estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, porque Jesucristo, el Espíritu Santo, estará en él, hablándole a su pueblo, hablándole a su iglesia, hablándole a sus ovejas y dándole a conocer por medio de su mensajero estas cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22, verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Por medio de quién son mostradas las cosas que deben suceder pronto? Por medio del ángel mensajero de Jesucristo, porque por medio de ese ángel Jesucristo estará manifestado en Espíritu Santo en el día posterior, hablando a las iglesias y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y los que son de Dios estarán escuchando la voz de Dios, la voz de Jesucristo, la voz del buen pastor en la edad de la piedra angular, dando a conocer estas cosas que deben suceder pronto, y así estaremos llenos del conocimiento de todas las cosas que deben suceder conforme a las profecías correspondientes a este tiempo final. Y así son llamadas y juntadas todas las ovejas de Cristo correspondientes a este tiempo final en la edad de la piedra angular, en el cuerpo místico de Cristo, que es el redil del Señor, el rebaño del Señor, el cual es la iglesia de Jesucristo. Ahora hemos visto por medio de quién estaremos escuchando la voz de Cristo, esas palabras de vida eterna correspondientes a este tiempo final. Apocalipsis 22, verso 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es el mensajero, es el último profeta que Jesucristo envía a la tierra, a su iglesia, para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Es el profeta mensajero de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra reclamo. Así como el mensaje del evangelio de la gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo, como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo allá en la cruz del Calvario. Ahora podemos ver todo lo que ha sido prometido para este tiempo final, para la iglesia del Señor Jesucristo, para estar escuchando la palabra de vida eterna prometida para este tiempo final. Y ahora, esta palabra de vida eterna, que es la palabra de Cristo, encontramos que nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final, y así nos revelará el misterio del séptimo sello, que es el misterio de la segunda venida de Cristo, el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías para precursar la segunda venida de Cristo, así como Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida de Cristo, el cual dijo, en medio de vosotros está uno, el cual vosotros no conocéis. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahora podemos ver que los seguidores de Juan el Bautista estaban siendo preparados para recibir a otro profeta que vendría después de Juan el Bautista. Y los que seguirían a ese otro profeta serían los que recibirían el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Y para el día posterior, Dios envió al precursor de la segunda venida de Cristo, preparando al pueblo para la segunda venida de Cristo, porque para el tiempo final
los escogidos de Dios, el cuerpo místico de Cristo, será lleno de la plenitud del Espíritu de Dios. Y ahora, ¿quiénes serán? Los que están llenos de la plenitud de Dios, los que estarán recibiendo aquel que vendrá después del precursor de la segunda venida de Cristo. Juan el Bautista, hablando del que vendría después de él, en una ocasión lo vio en una de sus actividades, porque era un discípulo de Juan. Jesús era discípulo de Juan, hasta fue bautizado por Juan, era un creyente en el mensaje de Juan. Vean en quién se cumplió la venida del que vendría después de Juan el Bautista. Se cumplió en un seguidor, en un discípulo de Juan el Bautista, en un discípulo del precursor. Es muy importante entender esto, porque para este tiempo final Dios enviaría el precursor de la segunda venida de Cristo, y para los que lo quieren recibir, él es de reverendo William Branham. Vino, trajo su mensaje y ya se fue, pero quedó su mensaje, y en su mensaje está como el Mesías, como la segunda venida de Cristo, como la venida del ángel del pacto, tiene que ser cumplida en esta tierra. No puede salirse de lo que ha sido profetizado por el precursor de la segunda venida de Cristo. Y ahora, la bendición grande, en adición de recibir al precursor de la venida del Señor 2000 años atrás, el cual fue Juan el Bautista, la bendición mayor era recibir a aquel que vendría después de Juan. Porque ¿de qué le serviría a la gente recibir al precursor y no recibir al precursor? Los que recibieron al precursor y no recibieron al precursor no fueron llenos del Espíritu de Dios. San Pablo se les encontró en Éfeso, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo cuando habían creído, y ellos les dijeron: ni sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces les preguntó cómo habían sido bautizados, y le dijeron que en el bautismo de Juan. Y San Pablo le dice: Juan bautizó con agua, con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyeran en el que vendría después de él. Esto es en Jesús. Eso fue lo que enseñó el precursor de la primera venida de Cristo. En otra ocasión le dijeron a Juan el Bautista: mira, aquel del cual tú diste testimonio ahora bautiza más personas que tú, y le siguen más personas que ti. ¿Y sabe lo que Juan contestó? Juan no se puso celoso, más bien se puso contento, y dijo: a él le conviene crecer y a mí menguar. Y ahora el precursor de la segunda venida de Cristo pensará en la misma forma que Juan el Bautista. Vamos a ver en el libro de los Sellos, página 474 y 475 nos dice del libro de los Sellos en español. Quizás sea ahora el tiempo y la hora cuando aparezca esta gran persona que hemos estado esperando. ¿Por qué él está hablando de una persona que están esperando? Porque él es el precursor. Y tiene que hablar del que vendrá después de él. Quizás este ministerio por el cual he tratado de convertir la gente a la palabra ha servido de fundamento
O sea que el mensaje Ou seja, aquele mensagem y ministerio do ministério del precursor de la segunda venida de Cristo do precursor da segunda vinda de Cristo es un fundamento é um fundamento para el que viene después de él. para aquele que vem após ele. Si así es, Se assim é, entonces les estaré dejando para siempre. então eles estarei deixando para sempre. Y ya se fue. E já se foi. No habrá dos aquí al mismo tiempo. Não haverá dois aqui ao mesmo tempo. Y aun si así fuera, Mesmo se fosse assim, o sea, ou seja, y si llegan a estar los dos aquí al mismo tiempo, se chegassem os dois a estarem aqui ao mesmo tempo, o sea, el precursor ou seja, o precursor y el precursado, como sucedió con Juan el Bautista y Jesús, e com Jesus, que dice que acontecerá, que diz que acontecerá? él crecerá Ele crescerá y yo menguaré. e eu minguarei. Está diciendo Está dizendo lo mismo que dijo Juan el Bautista. a mesma coisa que João Batista disse. ¿Por qué menguará el precursor Porque o precursor minguará y crecerá el precursado? e o precursado crescerá. Recuerden que el precursor Recordem que o precursor viene en la tarde vem pela tarde de la dispensación da dispensação. que está llegando a su final. Está chegando ao fim. Juan el Bautista vino en la tarde João Batista vem à tarde de la dispensación de la lei. da dispensação. O sea que la dispensación de la ley Ou seja, que a dispensação estaba llegando a su final está chegando ao fim. como cada día Ou cada dia, en la tarde pela tarde, llega a su final. chega Juan fue la luz João foi a luz final de la dispensación de la ley. final da dispensação da lei. Él fue el séptimo mensajero Ele foi o sétimo mensagem de la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley. da sétima era da igreja hebraica sobre a lei. Y ahora E agora, no hay dos mensajeros não há dois mensageiros mayores maiores en la tierra na terra a la misma vez. ao mesmo tempo. ¿Y cómo aparecieron Juan el Bautista y Jesús? E como João Batista e Jesus apareceram, Pero aunque se veían en la tierra mas ainda que fosse en el mismo tiempo, naquele mesmo Juan era el mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la lei da sétima era da igreja hebraica sobre y Jesucristo Jesus Cristo. era el mensajero de la edad de la piedra angular y de una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Un mensajero dispensacional es mayor que un mensajero de unidad. Por eso Juan anunciaba que el que vendría después de él era mayor que él, porque un mensajero dispensacional es mayor que un mensajero de unidad. Y ahora, aunque ya estaban los dos presentes, E ali estivessem os dois presentes, al mensajero dispensacional le convenía crecer y al mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley sétima era da igreja le convenía menguar. que convinha Como al sol de la tarde o sol da tarde, le conviene ir menguando, convém a ele ir quando va decayendo, ele vai decaindo. y eso es un mensajero Isso é um mensagem precursor. precursor. Juan el Bautista y el reverendo William Branham ocupan esa posición Para essa posição. en donde dan luz Onde é a luz en la tarde pela tarde. de la dispensación Da dispensação que está llegando a su final. está chegando ao Juan el Bautista Batista, fue el precursor de la primera venida de Cristo precursor da primeira y mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley. sétima era da igreja hebraica sobre a lei. Y el reverendo William Branham fue el precursor de la segunda venida de Cristo Segunda vinda de Cristo. y mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil Da sétima era da igreja bajo la dispensación de la gracia. dispensação da graça. Él fue la luz Ele foi a luz de la séptima edad de la iglesia gentil, da sétima era como Juan el Bautista fue la luz de la séptima edad de la iglesia hebrea. Jesús dijo de Juan el Bautista de João Batista. que él era antorcha o lámpara que ardía, o sea que alumbraba. Y dice, y ustedes quisieron caminar a su luz, mas yo tengo mayor testimonio que él. Testemunho que ele. El precursado O precursado tiene mayor testimonio tem maior testemunho que el precursor. que El precursor siempre dice, o precursor. el que viene después de mí Ele que vem após mim es mayor que yo. é maior do que Y ahora, eu. E agora? la gran luz que viene A grande luz que vem es la venida é a vida del precursado siempre. do precursado sempre. Y cuando Dios E quando Deus trae a la tierra traz a terra el precursor, o precursor, el precursado o precursor tiene que estar en algún lugar. tem que estar em algum lugar.
aunque no se haya manifestado, ainda que não tenha se manifestado, tiene que estar en algún lugar, tem que estar em algum lugar, ya nacido já nascido y siendo preparado por Dios e sendo preparado para el ministerio para o ministério que le corresponde. que lhe corresponde. Y la evidencia E a evidência de que el mensajero precursor de que o mensageiro precursor era verdaderamente verdadeiramente era ese hombre esse homem que apareció que apareceu, como Juan el Bautista precursando la primera venida de Cristo João Batista precursando a primeira vez, y el reverendo William Branham precursando la segunda venida de Cristo. William Branham precursando a segunda vinda. ¿Saben cuál es la evidencia final Sabe qual é a evidência de que ese es el precursor? que esse precursor? La venida A vinda del que él anunció daquele que ele anunciou que vendría después de él, que viria após ele. con la venida Com a vinda del que está prometido do que está para venir después de él, para vir após ele, se reconfirma é reconfirmada, que ese precursor verdaderamente era el profeta prometido para preparar el camino al que vendría después de él. para aquele que viria após ele. Ahora miren Agora vejam lo que dice el precursor de la segunda venida de Cristo o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo. en la página 365 y 366 del libro de las edades. Dice: Jesús mismo al volver le vindicará como lo hizo con Juan. Indicará o que fez com João. Juan testificó que Jesús venía. João testificou que Jesus viria. Este hombre también, como Juan, testificará que Jesús viene. Também João testificará que Jesus vem. Y el mismo regreso de Cristo probará que este hombre en verdad era el precursor de su segunda venida. O regresso de Cristo provará que esse homem, na verdade, era o precursor da vinda do Messias. Esta es la evidencia final Esta é a evidência final. de que este hombre en verdad era el profeta de Malaquías capítulo 4. Esse homem, na verdade, era o profeta de Malaquias, capítulo 4. Porque Jesús mismo aparecerá al final de la edad gentil. Porque o próprio Jesus aparecerá no final da era gentil. Al final de la edad gentil. No final da era gentil. Al final No final de la dispensación de la gracia da dispensação da graça y final de la edad de la Odisea. de Odisseia. O sea que Ou seja, que el final o final es muy importante é muito importante para la edad de la Odisea para a era de Odisseia. y para la dispensación de la gracia, porque ahí estará presente Aí estará el cumplimiento o cumprimento del precursor do precursor. o del precursado. O precursado Estará en cumplimiento estará em lo que dijo el precursor acerca del hombre que vendrá después de él. após ele. Y dijo que es un hombre, E disse que é um homem. y ahora vamos a ver. E agora vejamos. Juan el Bautista dijo: João Batista disse: después de mí viene un varón, depois de mim vem um gado, del cual yo no soy digno do qual eu não sou digno de desatar la correa de su calzado. de desatar a correia de seus Y ahora E agora, habíamos leído hemos lido lo que dijo el reverendo William Branham, que o reverendo precursor de la segunda venida de Cristo. Él dijo ele disse que si están los dos a la vez, que se os dois estivessem ao mesmo tempo, crecerá aquel que vendrá después de él aquele que virá após ele, y él menguará. e ele igualará. Ya él se fue, Ele já se foi, pero dejó su mensaje. mas deixou a sua mensagem. Y conforme ese mensaje Conforme essa mensagem, es que tiene que cumplirse tem que cumprir-se. la venida del que vendrá después de él. Aquele que virá após ele. Y ahora, E agora, ¿qué fue la primera venida de Cristo? o que foi a primeira vinda de Cristo? La venida de Cristo, 2000 años atrás, conforme a Malaquías, capítulo 3, verso 1, fue la venida del Señor, del ángel del pacto, al cual deseaba el pueblo hebreo. O povo hebreu desejava. Vamos a verlo Vejamos en Malaquías capítulo 3, em Malaquias, no capítulo 3, verso 1. verso 1. Y ahí veremos con claridad E aí veremos com clareza quién fue el que vino quem foi o que veio 2000 años atrás há 2 anos atrás, en carne humana. em carne humana. Tenemos que comprender estas cosas Temos que compreender essas coisas para saber para saber lo que estamos esperando o que estamos esperando
Porque de otra forma se cumple lo que está prometido y ni siquiera nos damos cuenta que lo que estábamos esperando se cumplió y por no entender qué estábamos esperando no lo pudimos ver. Malaquías capítulo 3 verso 1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese fue el precursor de la primera venida de Cristo. Ese fue Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Después del mensajero que le prepara el camino, aparecería el Señor. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? El ángel del pacto. Es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, que libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Este es el ángel del cual nos habla en el Éxodo, capítulo 23, verso 20 en adelante, del cual es dicho que es enviado para guiar al pueblo hebreo. Dice así, Éxodo capítulo 23, verso 20 al 23. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti. Ese ángel del pacto, o ángel de Jehová, que es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que le apareció a Moisés y libertó al pueblo hebreo, el cual estaba en su cuerpo teofánico. Luego se creó un cuerpo de carne en el vientre de María, creando una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula, y así se formó el cuerpo de Jesús. Y en ese cuerpo habitó el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Por eso es que Jesús podía decir: el Padre y yo, una cosa somos. Cuando le decía, muéstrenos al Padre, nos basta, él decía que el Padre estaba ¿dónde? En él. Ahora podemos ver que era una manifestación de Dios en toda su plenitud, en carne humana, en este joven carpintero de Nazaret llamado Jesús. Era nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el verbo que era con Dios y era Dios, el cual se hizo carne y habitó entre los seres humanos. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre los seres humanos. San Juan capítulo 1, verso 1 al 18. Y ahora, para el día postrero, tenemos una promesa muy grande. En Apocalipsis capítulo 19. Es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y ese jinete que viene, vean algo muy importante en él. Capítulo 19, verso 11 en adelante dice: entonces vi el cielo abierto
Y aquí un caballo blanco, e eis um cavalo, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, y su nombre es el Verbo de Dios. e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus, Este es el regreso é o regresso del Verbo de Dios. do Verbo de Deus. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo de Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre los seres humanos. San Juan capítulo 1, verso 3. São João capítulo 1, verso 3. El Verbo se hizo carne y lo conocimos por el nombre de Jesús. Y para este tiempo final, el precursor de la segunda venida de Cristo le está preparando el camino al jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, el cual para el día postrero vendrá a la edad de la piedra angular. Como el Verbo 2000 años atrás vino la edad de la piedra angular. Esa fue la edad de Jesucristo. Él no estaba metido en la séptima edad de la iglesia hebrea. Él estaba en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Él, como el mensajero de la dispensación de la gracia, estaba trayendo un mensaje para una nueva dispensación. Y allí estaban dos profetas grandes, Juan el Bautista y Jesús, pero estaban en dos edades diferentes. Juan estaba en la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley, y Jesús en la edad de la piedra angular. Juan estaba en la dispensación de la ley, y Jesús estaba en una nueva dispensación, haciendo un entrelace dispensacional. Cuando Dios envía al precursor y al precursado, a él se lleva a cabo un entrelace dispensacional. Y ahora vamos a ver lo que dice el precursor de la segunda venida de Cristo, que es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, al cual él le ha estado preparando el camino. Página 277 del libro de los sellos dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco, mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. ¿Quién es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? El Espíritu Santo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo en Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver cómo se cumplirá su venida, la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es al cual el precursor le ha preparado el camino. Y tiene que venir de acuerdo a como dice el precursor. No puede venir de otra forma. Dice en la página 256 del libro de los sellos: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso es lo que dice el precursor de la segunda venida de Cristo. Eso es lo que dice el precursor del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Es la venida del Verbo, la palabra, el ángel del pacto, Jesucristo el Espíritu Santo, viviendo manifestado en carne humana en este tiempo final. Ahora el velo de carne
no es el Señor Jesucristo. El velo de carne tiene que ser un profeta. Y ese profeta no es el Señor Jesucristo. Por eso cuando Juan el apóstol trató de adorar al ángel de Jesucristo, el ángel de Jesucristo le dijo que no lo hiciera. Porque ese ángel mensajero de Jesucristo es el instrumento de Jesucristo a través del cual Jesucristo se manifiesta en el día postrero y le da a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto, y así les abre el misterio del séptimo sello, el misterio de la venida de Jesucristo en Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero, y nos da a conocer todas estas cosas, y nos llama y nos junta en su cuerpo misterio de creyentes, en los de la piedra angular, y nos prepara para ser transformados y restaurados, y luego veremos a Jesucristo en su cuerpo glorificado cuando nosotros tengamos el cuerpo glorificado. Ahora el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo, él solamente es el instrumento de Cristo, así como tal ángel mensajero de las 7 edades de la iglesia gentil fueron los instrumentos de Jesucristo para las 7 edades de la iglesia gentil. Ahora el reverendo William Branham dijo: todo será tan sencillo que si no vigilan les pasará por encima y no se darán cuenta que se ha cumplido. En los mensajes de Dios en simplicidad del libro de los sellos, Él nos habla de que todo será en simplicidad. Ahora hemos visto que Él dijo que el cumplimiento será en un hombre. Ahora hemos visto esta noche que ese hombre no será el Señor Jesucristo, solamente será un instrumento de Jesucristo a través del cual Jesucristo en el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el verbo que era con Dios y era Dios, que es el ángel del pacto, Jesucristo en su cuerpo teofórico estará manifestado por medio de carne humana, y eso será la palabra encarnada en un hombre para este tiempo final. Y así se cumplirá la venida y manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia, llamando y juntando a sus escogidos en este tiempo final para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo. Y entonces, cuando ya tengamos el nuevo cuerpo, entonces veremos a Jesucristo en su cuerpo glorificado. Así como nosotros nos vemos los unos a los otros, porque tenemos un cuerpo igual al cuerpo de las demás personas. Ahora miren lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo con relación al séptimo sello, y el séptimo sello es de la segunda venida de Cristo. Dice, noten página 472 del libro de los sellos. Noten bien el sello del tiempo del fin. Este sello, o sea, el séptimo sello, Él nos ha revelado 6 sellos, pero no dice nada del séptimo. El sello del tiempo del fin, cuando empiece, será algo completamente secreto según la Biblia. O sea que el séptimo sello, en su comienzo, será completamente secreto. Nadie se dará cuenta que estará cumpliéndose en la tierra el séptimo sello, así como sucedió con la venida del Verbo 2000 años atrás. Nació en Belén de Judea, se crió como un niñito, fue creciendo, se crió como un joven, y nadie se daba cuenta que la primera venida de Cristo ya estaba cumplida en medio del pueblo hebreo. Y cuando tenía cerca de 30 años, comenzó su ministerio. Y allí, en su ministerio, fue que Él dio a conocer que la venida del Mesías estaba cumplida en Él. Él identificó el cumplimiento de la promesa del Mesías. Él identificó el cumplimiento del varón, del hombre que vendría después de Juan. Él identificó
el cumplimiento de esa promesa en él. En una ocasión dijo: hoy se cumplió esta escritura delante de vosotros. Cuando leyó la escritura de Isaías 61, ahora podemos ver que el velo de carne siempre ha sido sencillo. ¿Quién se iba a imaginar que la primera venida de Cristo estuviera cumplida en un joven carpintero, en un obrero de la construcción, en un discípulo de Juan el Bautista, en un discípulo del precursor? Para el día posterior, todos los creyentes y seguidores del precursor de la segunda venida de Cristo deben tener sus ojos bien abiertos, porque así como se cumplió la venida del Mesías, la primera venida de Cristo, la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová manifestado en carne humana, en un discípulo de Juan el Bautista, en un discípulo, en un seguidor del precursor, la segunda venida de Cristo, la venida del ángel del pacto manifestado en carne humana, la venida del verbo, la palabra en carne humana, tiene que ser cumplida en un discípulo, en un seguidor del precursor de la segunda venida de Cristo, porque tiene que haber ese entrelace. Ahora podemos ver que estos misterios divinos para el día posterior serían una cosa bien sencilla. Así lo dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, y dijo que todo sería tan sencillo que si no vigilábamos nos pasaría por encima y no nos daríamos cuenta que se cumplió lo que fue prometido. Ahora, para el verbo, la palabra, el ángel del pacto venido manifestado en carne humana, en el día posterior, el velo de carne pues tiene que nacer, tiene que crecer y tiene que llegar a edad en donde el Espíritu Santo, el ángel del pacto, lo use en el misterio, llevando el mensaje y dando testimonio y confirmando que el precursor de la venida del Señor para el día posterior era el reverendo William Branham. No dijo el reverendo William Branham que Jesús al venir daría testimonio de él y que esa sería la vindicación final de que el reverendo William Branham era el precursor de la segunda venida de Cristo. Ahora ven que todo este misterio es sencillo. Es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del verbo, la palabra, Jesucristo, el Espíritu Santo, manifestado en carne humana, en su ángel mensajero, en el día posterior. Pero su ángel no es el Señor Jesucristo. Por eso no aceptó la oración de Juan en 2 ocasiones que Juan quiso adorarlo. Ahora hemos visto que el cumplimiento de la promesa divina para el día posterior, al cual el reverendo William Branham le ha preparado el camino, es la venida de un hombre en el cual estará Jesucristo, el Espíritu Santo, manifestado, cumpliendo esa promesa. Pero ese ángel mensajero de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él es el profeta mensajero de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular, el cual viene con el mensaje del evangelio del reino. Con ese mensaje revela todo ese misterio divino. Y ese mensaje es la gran voz de trompeta del evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su orden de clan. También la venida de Moisés y la venida de Elías. ¿Saben ustedes una cosa? Que será en carne humana, en un hombre de este tiempo final. Porque cuando Dios promete la venida de un profeta que ya vino en el pasado,
es el ministerio de aquel profeta siendo manifestado en otro hombre, porque el Espíritu Santo, el cual tiene los ministerios, se manifiesta en otro hombre y opera el ministerio en otro hombre, y eso es la venida de aquel profeta en términos proféticos. Es la venida del ministerio de aquel profeta siendo operado en otro hombre. El ministerio de Elías se manifestó por segunda vez en Eliseo, por tercera vez en Juan el Bautista, y Juan el Bautista no era Elías, era Juan, pero en él estaba el Espíritu de Dios operando el ministerio de Elías por tercera vez. Y la cuarta ocasión fue en el reverendo William Branham, pero el reverendo William Branham no era el profeta Elías, pero en él el Espíritu Santo estaba operando en el ministerio del profeta Elías, porque el único que tiene ministerios es el Espíritu Santo. En la página 399 del libro de los Sellos, pregunta número 11, le preguntan: el Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab, o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? La contestación fue: yo he pensado que será un hombre de este tiempo, ungido con ese espíritu. ¿Un hombre de qué tiempo? De este tiempo final, ungido con ese espíritu, con ese ministerio de Elías por quinta ocasión. Sigue diciendo el por qué. Porque allá cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías. Elías había abierto el Jordán con su manto y pasó con Eliseo al otro lado del Jordán. Y cuando se fue un carro de fuego, el manto de Elías cayó y Eliseo lo tomó y después se paró frente al Jordán. Golpeó el Jordán como lo había hecho el profeta Elías, y se abrió también el Jordán y pasó en seco el profeta Eliseo. Dios le había dicho al profeta Elías que Eliseo sería su sucesor, y vino con una doble porción del espíritu de Elías. El Espíritu Santo estuvo en Eliseo, como había estado en Elías y como había estado en otros profetas. Era el Espíritu de Cristo en los profetas del Antiguo Testamento, operando sus ministerios. Y ahora podemos ver cómo el ministerio de Elías pasó a Eliseo en una doble porción. Los hijos de los profetas dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. ¿Lo reconocieron? Cuando abrió el Jordán. Ahora hemos visto el espíritu de Elías en su cuarta manifestación, abriendo los sellos, y abrió 6 sellos. Que Dios le permita ver a todos los escogidos de Dios el ministerio de Elías abriendo el séptimo sello en el día postrero y mostrándole el misterio del séptimo sello, el misterio de la venida del ángel del pacto, de la venida de Jesucristo, el Espíritu Santo velado en carne humana en su ángel mensajero. La venida del verbo, la palabra encarnada en un hombre de este tiempo final, que será el ángel del Señor Jesucristo, que cuando vean ese ángel del Señor Jesucristo, en el cual estará manifestado el Espíritu de Cristo, operando el misterio de Moisés por quinta vez, de Elías por segunda vez y de Jesús por segunda vez, los escogidos de Dios digan: el espíritu de Elías ha reposado por quinta vez sobre el ángel del Señor Jesucristo, y el espíritu de Moisés ha reposado por segunda vez sobre el ángel de Jesucristo, y el espíritu ministerial de Jesús ha reposado sobre el ángel del Señor Jesucristo por segunda vez. Y así
pueda recibir possa receber todas las bendiciones, todos los beneficios, para lo cual el espíritu ministerial de Elías, de Moisés y de Jesús estará reposando sobre el ángel del Señor Jesucristo, en la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo, en su ángel mensajero, en el cumplimiento de la palabra, viniendo encarnado en un hombre en el día postrero, como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. ¿Vieron lo sencillo que es el misterio del séptimo sello? El precursor de la segunda venida de Cristo dijo que todo sería sencillo. Pero ¿saben ustedes una cosa? Él dijo que ese misterio sería revelado. ¿Por quién? Por él mismo, por el Espíritu Santo, el ángel del pacto, por Jesucristo en su manifestación, viniendo en el día posterior manifestado. Le tocaba al ángel de Jehová, al ángel del pacto, al jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, revelar el misterio de su venida manifestado en carne humana en el día posterior en su ángel mensajero. El séptimo ángel mensajero no podía hacer esa revelación, no podía abrir ese misterio del séptimo sello, pero sí podía profetizar, y conforme a esas profecías tiene que ser cumplido el misterio del séptimo sello. Y el misterio del séptimo sello es el misterio del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Por eso ustedes encuentran que el reverendo William Branham habló tanto de un caballo blanco y decía: recorreremos esta senda una vez más. Y ahora, ¿de dónde vendrá ese jinete en ese caballo blanco? El precursor dijo en la página 166 del libro de citas en español, verso 1485. Ahora yo estaba poniéndome bastante viejo y pensé: ¿habrá otro avivamiento? ¿Veré otro tiempo? Y solo recuerden, del oeste vendrá un jinete en un caballo blanco. Cabalgaremos esta senda otra vez. Eso es correcto, tan pronto como estemos listos. ¿Ven ustedes? Es una promesa. Y si es una promesa, tiene que estar en la Biblia. Y la promesa de un jinete en un caballo blanco viniendo en el día postrero es la promesa de Apocalipsis capítulo 19. El jinete del caballo blanco, que es el verbo, la palabra, viniendo en el día postrero, y tiene que venir del oeste, dice el precursor. Señala de qué territorio, del oeste. Y el oeste es el continente americano, que consta de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Y ya en la parte norte se cumplió la séptima de la iglesia gentil. Y solamente queda la América Latina y el Caribe para el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es Jesucristo el Espíritu Santo viniendo en carne humana, cumpla su promesa de venir sobre el caballo blanco de la palabra pura correspondiente a este tiempo final. Es la venida del verbo manifestado en carne humana a través de su ángel mensajero en este día postrero en el occidente, en la América Latina y el Caribe, que era el territorio donde Dios no se había manifestado en ninguna de las 7 edades, porque este territorio lo tenía para la manifestación de la edad de la piedra angular y para el entrelace de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Ahora podemos ver que el cumplimiento de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 tiene que ser en un occidental, porque viene del occidente. Ahora hemos visto este misterio del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19.
El jinete es el Espíritu Santo, Jesucristo, el ángel del pacto, viniendo en el día posterior, manifestado en carne humana, en su ángel mensajero, en el occidente, la América Latina y el Caribe. Ese es el mismo que aparece en esta nube formada por ángeles en febrero 28 de 1963. Ese es el ángel que era diferente a los demás. Así como se manifestaron en carne humana los otros ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil para tener esos ministerios, el ángel que es diferente a los demás, el ángel del pacto, Jesucristo, tiene que manifestarse en carne humana para tener su ministerio del día postrero en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. El precursor de la segunda venida de Cristo dijo de ese ángel que es el que tiene el séptimo sello. Página 469 del libro de los sellos. Él dice, este es el que tiene el séptimo sello. O sea que es el que tiene la segunda venida de Cristo para ser cumplida. Ese ángel, viniendo manifestado en carne humana, cumple la venida de aquel al cual le prepararon el camino. Ahora podemos ver que ese ángel diferente a los demás es Cristo en su cuerpo tefánico, allá con los 7 mensajeros de las 7 edades, para en el día posterior venir manifestado en carne humana, en su ángel mensajero y cumplir su promesa. Ese es el misterio más grande de todos los misterios de los cielos y de la tierra, el cual causó silencio en el cielo cuando fue abierto en el cielo. Ahora hemos visto lo sencillo que es ese misterio. Es tan sencillo que si no vigilamos, nos pasará por encima y nos daremos cuenta que se ha cumplido lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo. Y por medio de esa manifestación de Cristo a través de su ángel mensajero, estará hablándonos palabras de vida eterna para todos nosotros y estará llamando y juntando todos sus escogidos y preparándonos para ser transformados y raptados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial a la cena de la boda del Cordero en el cielo, en este tiempo final. Hemos visto dónde estarán las palabras de vida eterna del día posterior, y esa es la espada aguda de 2 filos que sale de la boca del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Esa es la palabra de vida eterna. Que Dios nos bendiga con su palabra de vida eterna, hablándonos sus bendiciones con esa palabra de vida eterna, y pronto se completa el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo, y pronto los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos eternos, y nosotros que vivimos seamos transformados en el nombre eterno del Señor Jesucristo, y pronto seamos llevados al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente el reverendo Tirso Ramiro Girón para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Con nosotros el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón. Dios le bendiga. Este tiene. Aquí lo tenemos. Muy bien, damos gracias a Dios por este
maravilloso mensaje, que sea de especial bendición para todos los oyentes. Que sea así en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Invitamos a nuestro hermano William que cante con nosotros y nuestro hermano Benji también el hermoso canto titulado Sigo a Jesucristo. No podemos perder de vista a Jesucristo. A donde Él vaya, ahí estará nuestro corazón y nuestros ojos también, nuestra vida, nuestro todo. Los que ya saben este himno, este corito, pueden cantarlo con nosotros también. Sigo a Jesucristo. Amén. Es un milagro que un predicador cante, ¿verdad? Pero nuestro predicador es cantante también. Y eso merece un buen aplauso. Así como siguieron a Cristo en cada edad, los hijos de Dios, cuando escucharon la voz de Cristo, por medio del mensajero de cada edad, ahora nosotros, en nuestra edad de la piedra angular, seguimos a Cristo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que nos da palabras de vida eterna. Sigo a Jesucristo. Gloria a Dios. Seguimos a Cristo y hablamos de Cristo. Amén. Dando a conocer lo que Él está haciendo en este tiempo final y lo que Él ha hecho en las edades pasadas. Amén. Hablemos de Cristo. Amén. Llevando el mensaje, estamos hablando de Cristo y su labor, su trabajo de este tiempo final. Hablemos de Cristo. Amén. Yes,
Gracias, hermano William. Podemos decir con alegría de corazón, gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Gracias al Señor. Que Dios lo bendiga grandemente, hermano William.